Hola amigos, de si me lo hubieran dicho antes, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy tenemos un tema que creo que a los tres nos apasiona muchísimo y creo que además va a ser de muchísimo valor para ustedes, para sus organizaciones, para ustedes como personas, para ustedes en el campo profesional que se desempeñan. Y el tema que quisimos compartir con ustedes hoy tiene que ver con, ¿podemos aprender a ser líderes? Vean qué interesante esta pregunta, ¿verdad? Se ha hablado mucho de liderazgo, escuchamos mucho qué es liderazgo y qué tiene que ver con las organizaciones. A veces hacemos referencia al liderazgo como si fuera un concepto que tiene que ver con posiciones jerárquicas y hoy vamos a discutir un poquito entre los tres, analizar y conversar sobre este tema. Quisiera que Juanca nos cuente un poco la revisión teórica, un poco dónde están las bases, ¿verdad? De lo último que se ha investigado de esto, porque es un tema tan amplio, ¿verdad? Que, como les decimos, pues vamos a empezar a explorarlo por acá y vamos a tener una serie de programas de aquí en adelante donde vamos a hablar de liderazgo. Eri y Juanca, qué gusto tenerlos acá una vez más. Un gusto. Gracias, Carla. Muchas Hola, gracias, Juanca. Carla. Hola. Encantado también de estar acá. Como dice Carla, yo creo que es un tema que nos atrae a los tres. Este año pensamos enfocarnos mucho en lo que llamamos habilidades directivas o habilidades gerenciales, este tipo de conceptos. Y mucho de esto va relacionado con liderazgo. En el episodio anterior hablábamos de autoconocimiento, que es la base de cualquier cosa que queramos hacer. Y a partir de ahora vamos a empezar a tocar algunos temas relacionados con liderazgo. En este primer programa la idea es encuadrar un poquito y después más adelante vamos a hablar de temas como pensamiento estratégico, como delegación, como gestión del cambio, que están muy relacionados con liderazgo. Y vamos a conocer también una experiencia que precisamente responde a la pregunta que plantea Carla hoy, que si podemos aprender a liderar. Que pues yo creo que sí, adelantándome un poco a lo que vamos a hablar, pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Hicimos un poquito de revisión, no vamos a hacer un programa teórico, pero nos llamaba la atención qué se está investigando en el mundo académico, qué se está diciendo a partir de estos conceptos y encontramos varias cosas interesantes. Una de las primeras que yo quisiera poner en la mesa es que, pues realmente, esto es un tema que se ha venido estudiando desde hace mucho tiempo. Ha habido fases históricas en la investigación. Por ejemplo, hace muchos años cuando se empezó con esto, lo que se buscaba era los rasgos que caracterizaban a la persona. Era muy enfocado en la persona. El hombre o la mujer que lidera, cómo hacemos para detectar su ADN, sus genes y tratar de replicarlos. Y a partir de ahí empezaron a meterse otros temas. Entonces ya en algún momento se pensó, bueno, es que no solo la persona, sino el contexto. Entonces empezó el contexto y la situación. Después se pasó a analizar las conductas de las personas que lideran. Después se pasó a una nueva etapa donde se hablaba de un liderazgo transformacional y un liderazgo transaccional, que por ahí los que han estudiado administración tal vez se acuerden de esos temas. Y últimamente inclusive caímos en una etapa, según unos artículos que leímos, que es el antiliderazgo. ¿Ya? Probablemente se ha investigado tanto que alguna gente dijo, no, es que esto no. Y entonces hay una fase o una línea de investigación que es el antiliderazgo, la gente que dice, no, ya liderazgo no, ya eso pasó de moda, ya eso no se debe estudiar, hay que estudiar otras cosas u otro enfoque. Y lo más reciente, después de ese antiliderazgo, lo que hemos encontrado es el liderazgo con perspectiva sistémica, el liderazgo, los rasgos o las habilidades, lo que en inglés llaman las skills, las habilidades, las competencias de las personas que lideran, y el liderazgo emprendedor. Entonces diríamos que esas tres son como las grandes tendencias que tendríamos hoy: el liderazgo sistémico, el liderazgo emprendedor y las habilidades o los skills del líder o de la persona que lidera. Y otra cosa que quiero poner en la mesa, además de esta rápida revisión teórica, es que este tema importa además porque influye en el desempeño de las empresas, en el desempeño de las organizaciones. Ahora, antes de empezar con eso, hablábamos y bueno, coincidíamos los tres que es importante por eso. De hecho, Eric, vos mencionabas ese tema de que el impacto que tiene el liderazgo en las organizaciones, trátese de empresas o de cualquier tipo de organización, va en muchas líneas, no solo un tema de monedas y billetes, ¿verdad? Sí, realmente el tema del liderazgo, inclusive estuvimos viendo en clase un artículo de Daniel Goleman, donde él habla de diferentes tipos de liderazgo, ¿verdad? Hay muchos tipos. Yo particularmente siempre le digo a la gente que vamos a ver si la gente dice, no, es que el líder tiene que ser muy democrático. Y yo le digo, bueno, si
Si usted está en el Titanic y se está hundiendo, usted no puede hacer una junta con los marineros y ser democrático para ver qué hace. Usted probablemente tenga que ser lo más directo y firme, lo más autocrático posible, porque tenés que salvar la situación, ¿verdad? Entonces, es muy interesante cómo Goleman hace un barrido de 6 o 7 tipos de liderazgo y particularmente los vincula cómo los diferentes tipos de liderazgo impactan el clima organizacional. Entonces hay materia suficiente para establecer que liderazgos saludables, liderazgos positivos, van a hacer que la gente se sienta bien, que la gente sea más productiva, que la gente contribuya, pero también Goleman en el mismo artículo plantea un par de estilos de liderazgo que realmente destruyen el clima organizacional. Entonces, para nosotros hoy queremos dejar muy claro que los estilos con que los líderes, porque yo creo que en las organizaciones siempre hay más de un líder, con que los líderes llevan a cabo su trabajo, va a afectar significativamente la productividad, la tranquilidad, la motivación y el compromiso de la gente que está en las organizaciones. Es tan importante este tema, Eric, del que hablabas ahorita, que yo quisiera rescatar en esta visión que decís de la importancia ligada directamente al desempeño organizacional, esa visión sistémica, ¿verdad? De la que hablaba ahora Juan Carlos, entre estas últimas 3 bases, digamos, teóricas de lo que se ha investigado, ¿verdad? El liderazgo sistémico me parece a mí que es tan holístico, ¿verdad? Tan amplia la perspectiva, porque se refiere justamente a unir las voluntades individuales, pegarlas con los valores organizacionales y trabajar el contexto, ¿verdad? Que definitivamente cuando revisamos por qué el liderazgo es importante y cómo tiene influencia en el desempeño de las organizaciones, se requiere esa persona con esa visión holística, ¿verdad? Que esté trabajando con sus personas, sus equipos, ¿verdad? Que en muchas de las teorías les dicen sus seguidores. A mí no me gusta ese término específico, me parece un poquito antiguo, ¿verdad? Pero cómo puede trabajar con esas voluntades individuales, cómo puede unir, ¿verdad? Esos valores organizacionales y cómo además debe trabajar y manejar ese contexto, ¿verdad? En esa visión de perspectiva casi 360 de la que hablamos. Entonces, cómo desde esa perspectiva no va a influir en que la organización pueda tener un buen desempeño o no. Imagínense que es tan permea tantas cosas, ¿verdad? El tema del liderazgo en la organización que definitivamente tiene que influir en el desempeño. Si va a influir específicamente en el desempeño individual, tratando que esas voluntades, ¿verdad?, se unan para cumplir un objetivo. Si va a ver el contexto, ¿verdad?, lo va a revisar y va a tratar de que ese contexto se pueda manejar para bien de la organización, pero además eso lo pega con los valores organizacionales. Claro que tiene un poder muy fuerte, ¿verdad? El líder de poder saber o sea, más bien de llevar esto a buen término para el desempeño de la organización. Esa visión holística me parece que está muy ligada, ¿verdad?, a este desempeño y me parece como que este concepto es tan poderoso, ¿verdad?, de la parte sistémica, de poder revisar esa perspectiva 360 y poder ver la organización con un gran angular, ¿verdad?, como si tuviéramos un lente gran angular y poder manejar esas condiciones, esas 3 condiciones de las que hablé ahorita, ¿verdad?, voluntades individuales, valores organizacionales y contexto, para poder llevar justamente la organización a buen puerto. Yo quiero ahí agregar también algo que uno lee mucho a veces y en la práctica también lo escucha, y es la relación o la diferencia entre el líder y el gerente. En algún momento hablamos, ¿verdad?, entre liderar y gerenciar, para incluir a hombres y mujeres. Entonces, entre liderar y gerenciar, mucha gente lo distingue o trata de separarlo. A mí me gusta mucho un profesor, un autor que se llama Henry Mintzberg, y compartíamos un día que estábamos planificando este programa, y voy a leer una cita que él hace, donde a propósito de este tema de si deberíamos separar o no, él dice que deberíamos concebir el liderazgo como una gerencia bien practicada. Entonces, básicamente, pues no lo separa, sino que el liderazgo sería una gerencia bien practicada. Y esto lo traigo a colación porque muchas veces en las organizaciones separamos, ¿verdad?, el liderazgo del gerente, y la persona que gerencia no tiene por qué liderar. Y en realidad creo que, como lo dice Mintzberg, bien comprendido, debería ser algo que se integre. Y esto lo pongo como conexión para una pregunta que tenemos para este programa, y es, y Carla la plantea al inicio, ¿se puede aprender a liderar? ¿Podemos aprender a liderar?
Yo me imagino a alguien que está viendo este programa, algunos de los amigos que nos siguen, sé que tienen muchos años de experiencia liderando, gerenciando. Algunos de ellos vamos a invitarlos a próximos programas. Pero también sé que hay mucha gente que nos ve que quizá todavía no tiene ese recorrido, ese camino, y probablemente se está preguntando, sí, ok, pero ¿qué cosas debería yo mejorar para mejorar mi capacidad de liderazgo? Entonces les pongo esa pregunta en la mesa sin que quememos, como decimos entre comillas, un programa especial que vamos a tener con Eric y con un invitado que nos va a contar un proceso donde ellos están coachando, liderando, coachando o haciendo mentoring para futuros líderes. Pero bueno, ¿qué cosas debería tener en agenda una persona que nos está viendo y que dice, yo quiero mejorar mi capacidad de liderazgo? Yo le diría que la primera es autoconocimiento. Entonces, que vaya a nuestro episodio anterior y lo vea y después regrese acá. Pero no sé, Carla y Erika, ¿qué otra cosa pondríamos ahí en esa receta? Yo tengo aquí algunas que nosotros usamos. Me parece que, vamos a ver, y este tema lo hemos discutido mucho, sobre todo en la maestría de la escuela nuestra. Nos topamos con mucho ingeniero que está llegando o va a llegar a posiciones gerenciales y pasa de lo técnico a lo gerencial. Entonces, ahí hay un choque importante. Entonces, para nosotros este tema es muy importante. Uno de los elementos, y que es plato fuerte de Carla, es la comunicación. Un líder tiene que ser una persona que se comunique bien, que exprese bien sus ideas, que sea muy claro y que lo haga de forma oral y escrita, porque a mí me parece que recientemente el tema escrito ha cobrado mucho más relevancia, ¿verdad? Con el tema del correo electrónico, el WhatsApp y cualquier otra de las herramientas. Si quieren los tiro y compartimos, para los tengo aquí abiertos. El líder es una persona que tiene esa capacidad de generar relaciones, de hablar con la gente, de comunicar, de hablar. Inclusive muchas veces es un buen vendedor en frío, aunque no trabaje en la parte comercial, vende sus ideas, le plantea a la gente. Me parece que ese es un tema importante. Es una persona que puede gestionar entornos complejos. El otro día tuvimos en clase un gerente, Ronald Ramírez, que lo hemos tenido aquí en el programa también, y él decía, si yo tuviera que anotar algo importante que aprendí en la pandemia es la capacidad de tomar decisiones rápidas con muy poca información. Y yo decía, qué frase tan poderosa, porque él importa mucho tema de China, mucho producto de China, y la situación se ha vuelto compleja, ¿verdad? Entonces me parece una observación muy interesante. Lo otro es un pensamiento estratégico. Un amigo mío define el pensamiento estratégico como ir 2 o 3 o 4 jugadas adelante, ¿verdad? Esa capacidad, la habilidad y la disposición de tomar decisiones, ¿verdad? Un líder no puede no tomar decisiones, me parece que eso es importante. Son algunos elementos que a mí me parece que un líder tiene que manejar. No sé qué les parece. Sí, a mí yo le agregaría esto, Eric, el tema, vamos a ver, del liderazgo compartido dentro de las nuevas visiones del liderazgo, ¿verdad? Llevando un poco a lo que decía ahora Juan Carlos y la revisión que hicimos, se habla también de esta capacidad de poder compartir el liderazgo, ¿verdad? Aquella visión de líder como un tomador de decisiones centrado solamente en sus propias decisiones está un poco, digamos, yo no diría que obsoleta, pero está un poco discutida, ¿verdad? Y se ha analizado. Entonces, esa capacidad de poder compartir la toma de decisiones, que ¿verdad? Está muy ligado a lo que decías de la comunicación, está muy ligado al pensamiento estratégico también, porque se le suma al propio pensamiento estratégico, ¿verdad? Y creo que ese elemento es importantísimo. Y obviamente parte también de la propia autogestión, el poder soltar, ¿verdad? Y compartir las decisiones con otros y que esas personas pues también pueden participar en esa toma de decisiones. Yo creo que esto también tiene que ver muchísimo en la parte de pensamiento estratégico, con esa capacidad también de poder distinguir los problemas técnicos y los problemas adaptativos, ¿verdad? Y eso es importante desde el líder, desde ese pensamiento estratégico del líder. ¿Qué es una resolución técnica, verdad? Si hablamos de liderazgo, por ejemplo, en crisis, y qué es adaptativo para la empresa. ¿Cuándo de verdad yo puedo solucionar algo por criterio experto y cuándo desde ese liderazgo tengo que tener esa visión tan sistémica para poder influir en el comportamiento de la gente y ir a un cambio de la organización? Entonces, me parece que el tema de pensamiento estratégico desde esa visión técnica y adaptativa me parece importantísimo.
¿verdad? Y esa parte de compartir el liderazgo, ¿verdad? Que definitivamente tiene que ver con liderazgo, con inteligencia emocional, ¿verdad? Que Claro. también hay un artículo muy interesante que leímos sobre esto. Sí, a mí lo que decía Eric, cuando recibimos algunas personas que están pasando a posiciones gerenciales, y un poco en línea con lo que decíamos de Misberg, de imaginarnos el liderazgo como una gerencia bien aplicada, eso es algo que también vemos muchísimo en los casos de las personas que emprenden. Cuando emprenden con una actividad técnica, yo siempre usaba, cuando impartía los cursos de emprendedores, que hace rato no los doy, pero cuando los emprendía, usaba el ejemplo del chef, ¿verdad? Que el chef, cuando deja de ser chef y se convierte en el dueño del restaurante o en el gerente del restaurante, los roles son completamente diferentes, ¿verdad? Entonces ahí, y relacionándolo con lo que decía Carla, entonces hay un tema de rol técnico y hay un tema de rol gerencial. Entonces el poder distinguir, y pensando en la gente joven que nos ve, el poder distinguir cuando yo debo pasar de roles técnicos a roles gerenciales, creo que es un factor clave, ¿verdad? El mismo ejemplo de cuando el vendedor estrella lo convierten en el jefe de vendedores. Y entonces perdimos un vendedor estrella y nos ganamos un mal jefe en muchos casos. Entonces creo que esa diferenciación de las decisiones o de los roles que yo tengo como persona en la parte técnica y en la parte gerencial es muy importante tenerlo claro. Y también agregaría que dentro de esa definición de habilidades gerenciales, de roles técnicos y de roles gerenciales, también es muy importante el tema que Eric lo mencionaba, de la toma de decisiones. Es decir, cuando se asume un rol gerencial, básicamente es que voy a tomar decisiones. Y creo que ese es un elemento en el cual no nos enseñan. Las universidades nos enseñan, y eso lo aprende uno en la calle, ¿verdad? Cómo se toman decisiones. Y Eric mencionaba ahora antes, fuera cámaras, que muchas veces el aprendizaje es por imitación, ¿verdad? Porque veo a alguien cómo lo hace, por modelaje. Entonces creo que otro elemento que yo le sugeriría a una persona que está tratando de incrementar o de mejorar su capacidad gerencial, su capacidad de liderazgo, es buscarse esos buenos modelos, esos buenos roles, personas que ustedes admiren y que puedan seguir, ojalá que estén cerca, y si no, por lo menos pues hacerle ahí ¿cómo llaman ahora? Un traqueo, una investigación, y ver cómo esa persona maneja ese tipo de cosas, porque creo que al final de cuentas mucho el aprendizaje social es en la calle, es en la práctica, y este concepto de modelaje básicamente implica eso. Entonces, Eric decía algo al inicio, uno puede aprender a ser buen líder o mal líder, ¿verdad? Entonces, igual, uno puede aprender a liderar mal si su modelo de rol fue malo. Entonces, yo agregaría el distinguir esas habilidades técnicas y gerenciales y el poder buscar esos modelos de rol a los cuales seguir, que a veces los ejemplos enseñan más que lo que puede decirnos la teoría. Ahí es interesante porque mezclando temas que hemos traído al canal en la empresa familiar, el modelo inmediato es papá o mamá, ¿verdad? Que están con nosotros, o el hermano mayor o la hermana mayor, ¿verdad? Eso es como muy natural. Pero volvemos a lo que Juan Carlos plantea. Si el liderazgo era muy bueno, recordamos a papá con aquel estilo tan extraordinario de dirigir, pero también puede ser que papá tuviera un liderazgo nefasto, ¿verdad? Entonces sí, me parece que para bien o para mal imitar esos liderazgos es lo que pasa, pero hay que tener cuidado. Coincido con Juan Carlos que hay que buscar los mejores modelos para yo replicar esos estilos, ¿verdad? Así es. Yo le agregaría esto, yo sé que ya tenemos que ir finalizando, pero le agregaría también a esto el tema de, vamos a ver, el modelaje es muy importante, pero también la capacidad de salirse e ir más allá cuando ese modelo es bueno, ¿verdad? Siempre pensar en ir más allá. De repente a veces cuando se está gerenciando se piensa que X estructura fue funcional para un negocio y quizá luego va en expansión y esa estructura hay que revisarla. Por eso hablaba de la parte adaptativa y me parece súper bien lo que dijo Juan Carlos con el tema de los roles, ¿verdad? Esa capacidad de distinguir si me estoy enfrentando a una situación técnica o una situación adaptativa, ¿verdad? Quizá el modelaje de ciertas generaciones, ahora que hablabas de la empresa familiar, entre la revisión que estaba haciendo, venía un ejemplo muy interesante, ¿verdad? De una persona que hereda una empresa de comunicación. El papá era un líder muy cercano a sus empleados, ¿verdad? Casi que personalísima la relación. Luego esta empresa se expande, ¿verdad? El hijo la hereda y
le reclaman, una vez que fallece el papá, los empleados de por qué esa cercanía no se da, pero es que el negocio empieza a crecer y él se empieza a alejar de relaciones más personales, ¿verdad? Entonces, un poco es cómo reviso, ¿verdad? ¿A qué me estoy adaptando? ¿Cómo empiezo? Porque la cuestión ahí en ese ejemplo era cómo estoy en la empresa A, ¿verdad? Si esa empresa A ya se transformó en B y en C, y obviamente no puedo estar en todos lados, ¿verdad? Y ahí venía el reclamo. Entonces, esa capacidad del líder de poder ver, sí, tengo que estar acá y tengo que saber también soltar, tengo que saber delegar, ¿verdad? Para que la gente también se acostumbre cuando la empresa crece de que no hay un liderazgo tan paternalista, pero que sigo estando presente, ¿verdad? Con ellos, etcétera. Entonces, yo creo que esa capacidad de adaptación es importantísima. O sea, me parece que sigue siendo una visión bastante interesante en cuanto a esto que hablábamos de la parte, digamos, del rol del líder. Entonces, como para ir resumiendo y que las personas que nos están viendo se lleven las ideas que, por lo menos de lo que apunté, que son como las más potentes y en lo que hay que empezar a trabajar, esa persona debería mejorar sus habilidades de comunicación, su capacidad de relacionarse con diferentes personas y conectar cosas, conectar diferentes conceptos, ideas, recursos. Aprender a manejar entornos complejos donde hay poco tiempo y poca información para tomar decisiones. Buscar modelos de rol, gente que te inspire, gente que pueda seguir, que se conviertan en un mentor, en un coach de tu carrera de liderazgo. Distinguir cuando estoy en roles técnicos y en roles gerenciales y saber claro cuáles son las funciones en cada caso y tener esa capacidad de adaptación, de ajustarse a las nuevas circunstancias. Esto es de las ideas que sacamos, hay muchas cosas más. Muchos de estos temas los vamos a estar tratando en futuros programas para poder hacer ahí como una mayor profundización. Pero bueno, creo que esa es la agenda que le plantearíamos a las personas que quieren mejorar su capacidad de liderazgo y responder la pregunta que planteamos al inicio. Sí se puede aprender a liderar. Aquí hay una agenda, algunos de esos programas, algunos de esos temas ya los hemos visto, como decía Eric, otros los vamos a traer, los vamos a conversar, vamos a traer personas invitadas. Pero bueno, básicamente creo que era lo que teníamos para hoy. Un poco responder esa pregunta, sí, se puede aprender a liderar y cuál debería ser la ruta para mejorar esa capacidad de liderazgo. Así es. Correcto. Carla, no sé si quieres agregar algo más para el cierre. Yo diría, y me gustó mucho una frase que hay acá, ¿verdad? Donde se decía que el líder se hace con acciones, ¿verdad? Y justamente es eso, o sea, esa experiencia, ese aprendizaje, el cerebro puede empezar a cambiar, ¿verdad? Sometido a experiencias nuevas. Entonces, yo creo que un poco es esa la invitación, ¿verdad? Desde el autodescubrimiento, autogestión de la que hablamos antes, ¿verdad? Hasta toda esta gama de rutas que hemos explorado hoy, que faltan muchas más, ¿verdad? Sabemos, pero creo que entonces dejar la invitación acá, ¿se puede aprender a liderar? Sí, se puede aprender a liderar. Así que, vamos, el camino es para ustedes. Y definitivamente, pues si este camino se puede aprender y quieren hacerlo, información hay formas de hacerse autogestión, ¿verdad? Entonces, pues esa es la invitación dejada en la mesa hoy, para quien quiera aprender de verdad a ser un buen líder. Muy bien, agradecerles por estar con nosotros, recordarles que nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en YouTube como Si Me Lo Hubieran Dicho Antes. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao.